Los alimentos no solo van en un sentido. Para nosotros los alimentos tienen tres formas de verse. Cuando nosotros hablamos de los alimentos, generalmente lo vemos como un derecho. Pero resulta que así como los alimentos son un derecho, o sea, una persona tiene derecho a recibir lo indispensable para su subsistencia, también los alimentos son una obligación, porque si yo tengo derecho de exigir que me den lo necesario para mi subsistencia, otra persona tiene la obligación de proveerme lo necesario para esa subsistencia. Entonces, ese derecho tiene un deber correlativo. El derecho a recibir alimentos tiene el deber correlativo de otorgar los alimentos. Entonces los alimentos son un derecho, pero también son una obligación. Y para casos muy específicos, en el ámbito de familia, los alimentos no son solo derecho y obligación, sino que los alimentos tienen un contenido indemnizatorio. ¿Y por qué tienen un contenido indemnizatorio? Porque se ven como una sanción. Se da tanto en el matrimonio como en la unión marital de hecho. ¿Y por qué se da en el matrimonio y por qué se da la unión marital de hecho? Se estarán preguntando. En el matrimonio implica que se otorga los alimentos por el incumplimiento a los deberes conyugales. Si yo incumplo el deber conyugal de ser fiel, si yo incumplo el deber conyugal de dar respeto a mi pareja, si yo incumplo el deber conyugal de cohabitar, si yo incumplo el deber conyugal de no maltratar, pues me puede condenar a alimentos. Tiene un carácter indemnizatorio. Ahora, la unión marital de hecho, por regla general ya sabemos que la unión marital de hecho yo la puedo terminar cuando yo quiera, que es su principal diferencia con el matrimonio. Pero se ha establecido que hay supuestos en los que eventualmente los alimentos se pueden otorgar en la unión marital. Esos supuestos no se encuentran en la ley. La ley no dice específicamente que la compañera inocente tiene derecho a recibir alimentos del compañero culpable, como sí lo dice para el matrimonio. En el matrimonio dice la esposa o la cónyuge inocente o el cónyuge tiene derecho a recibir alimentos del cónyuge culpable. Y acuérdense que la analogía no se aplica para excepciones a la regla general ni para sanciones. Por lo tanto, uno podría decir, no puedo aplicar por analogía ese artículo. ¿Y por qué no? Porque es taxativo, porque es una sanción y porque en la unión marital de hecho no hay causales para su terminación. Yo la termino porque un día me levanté por la mañana y dejé de amar. Chao, un WhatsApp, ya no te amo. Así se terminó una unión marital. Es más, ni siquiera le tengo que mandar un WhatsApp. Le hago ghosteo, no vuelvo. Me levanto por la mañana, acuérdense que los millonarios somos excéntricos. Me llevo mi maleta y me fui y no volví. Podemos comprar todo de nuevo. ¿Eso qué es? Los trapos viejos los dejamos en la otra casa. Eso es lo bueno de una unión marital, entre otras cosas. Entonces, la creación la creación de esa línea más bien o de ese criterio que dice que la unión marital puede recibir alimentos es una creación jurisprudencial. No la ley, la jurisprudencia ha dicho que en la unión marital se pueden recibir alimentos en dos supuestos. Supuesto número 1, cuando se toma como un deber de solidaridad porque la compañera permanente se dedicó al trabajo doméstico, que ustedes saben que por regla general es no remunerado, y como se dedicó al trabajo doméstico no remunerado y contribuyó a que el esposo pudiera desarrollar, normalmente es así, no significa que no pueda ocurrir para casos de mujeres y hombres a la inversa, y como generalmente el esposo, producto de que la mujer se dedicara al trabajo doméstico, pudo hacer su patrimonio, pudo pensionarse, entonces por un deber de solidaridad, cuando la compañera permanente se dedicó al trabajo doméstico y no desarrolló una profesión independiente con recursos de forma independiente. Entonces, en ese supuesto, si la compañera permanente se dedicó a apoyar el trabajo de su compañero, nunca tuvo un patrimonio propio más allá del que se construyó en la pareja. Y al momento de la separación no puede procurarse el dinero para pagar un arriendo, no puede procurarse el dinero para hacer un mercado, no puede procurarse el dinero para pagarse su salud. Entonces, en ese caso, por ese deber de solidaridad, podría solicitar alimentos. Pues imagínense, 40 años en una unión marital de hecho. El caballero de pronto se enamora de una mujer más joven o se aburre y se va. No digamos que siempre es por otra mujer que lo cambian a uno.
Se fue y se quedó la señora sin con qué pagar el arriendo, sin con qué hacer el mercado, ya viejita que no le dan empleo en cualquier parte. No sería justo que la dejáramos desamparada. Ese es como un poco el análisis que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Y en el segundo supuesto en que se admiten los alimentos en una unión marital de hecho, es cuando hay violencia intrafamiliar. Pero esa sanción se justifica como una sanción de carácter indemnizatorio. ¿Y por qué de carácter indemnizatorio? Porque lo que se ve es que es una forma de resarcir el perjuicio causado y que se generó por la acción del otro en la unión marital de hecho. Usted me pegó, me maltrató, me causó una lesión, me maltrató psicológicamente, entonces allí hay. Una cosa al margen para que recuerden es que tanto en el matrimonio como en la unión marital de hecho, a raíz de la sentencia SU 080 del 2020, hay la posibilidad de solicitar reparación del daño cuando hay violencia intrafamiliar más violencia de género. O sea, cuando la violencia intrafamiliar está vinculada a violencia de género, hay la posibilidad de pedir una reparación del daño. Normalmente, esto se hace con un trámite incidental. Si se hace dentro del proceso declarativo de terminación del matrimonio o dentro del proceso declarativo de unión marital de hecho. Yo puedo proponer un incidente de reparación del daño por violencia intrafamiliar vinculado a violencia de género. Podría hacerse un proceso aparte, pero sería un proceso de responsabilidad civil. Pero no, lo correcto sería hacerlo dentro de un trámite incidental. Listo. ¿Por qué es importante ver los alimentos así? Porque ustedes pueden encontrar actas de conciliación de una pareja de personas casadas que acuerdan terminar su unión o acuerdan terminar su matrimonio donde se establezcan alimentos. Pueden encontrar escrituras públicas donde como parte del acuerdo se establecen alimentos. La mayoría de las escrituras son preformas y van a decir los compañeros no se deberán alimentos entre sí o los esposos no se deberán alimentos entre sí. Pero ¿eso qué me dice a mí? Si yo veo una minuta de ese estilo, que yo puedo pedir alimentos. ¿Sí? Cuando dice que no se den alimentos, piénsenlo entonces de forma lógica. Si yo digo que no, entonces ¿podría deberme? La respuesta es sí, podría deberme alimentos. Una sentencia judicial. Pensemos que la señorita Natalia y el señor Cerón se casen y se divorcien y que Natalia le pone los cachos a Cerón, pues Cerón puede demandar la pretensión indemnizatoria. O sea, no siempre los hombres son los malos de la película. Entonces, a veces los hombres pueden solicitar versus su esposa que sea ella la que lo indemnice si ella incumplió el contrato de matrimonio. Acuérdense que el contrato de matrimonio es un contrato que regula las relaciones sexuales exclusivas entre dos personas. Si yo incumplo ese deber, me pueden condenar al pago de alimentos. Ahora, en ese sentido, los alimentos no solo serían un derecho, no solo serían una obligación, sino también una sanción. Y por eso yo puedo pedir una prestación alimentaria. Ahora, como derecho, ¿quiénes son los titulares a recibir alimentos? Son los que se encuentran, o las personas que se encuentran establecidas o referenciadas en el artículo 411 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 411 del Código Civil? Alguien búsquelo y hágame el favor y me lo lee. ¿Qué dice el 411? Literal. Para que veamos los alimentos en su primera dimensión como derecho. Se deben alimentos al cónyuge mientras subsista el vínculo. Es decir, pensemos que nos casamos. Ustedes, en un arrebato, Santiago se enamoró en la universidad y Santiago se casa. Se gradúan. Y una vez se gradúa, Santiago se le olvida que se casó porque fue un arrebato. Y Santiago hizo su vida, su esposa hizo su vida. Y un día le llega una demanda de notificación. Alimentos. La esposa sabe que Santiago se volvió ministro. Demanda alimentos. Dice Santiago, pero ¿cómo? Si hace 2 años, 3 años, 4 años que no la veo. Está casado. Solo por el hecho de estar casado tengo el derecho a pedir alimentos a mi esposo o esposa. O sea, no necesitamos una sentencia que diga que soy culpable del divorcio. Mientras subsista el vínculo, mientras el vínculo esté vigente, yo puedo pedirle alimentos a mi esposo o esposa. Por analogía, esto se ha extendido a la unión marital de hecho. Ahora, no es común verlo en la unión marital, porque uno dice, si estamos viviendo juntos, ¿cómo me va a pedir alimentos?
Si ya nos separamos hace más de un año, ya el vínculo feneció, por lo tanto, en teoría, por lo tanto, pues ¿cómo me van a pedir alimentos? Pero pensemos que sea un compañero permanente que quiere seguir ahí, pero es súper tacaño y necesita los alimentos. Pasa en Colombia, claro. O que viven en la misma casa, pero no se quieren separar, entonces le piden alimentos, están cada uno en la misma casa, pero ya no hacen vida marital, pero públicamente son pareja. ¿Saben en qué casos esto tuvo aplicabilidad un poco más práctica? Cuando las personas, o había mucha frecuencia, suena feo decirlo, pero es una realidad, el secuestro en Colombia, hace unos 15 años atrás, que tenían allá a los militares y a los policías 10, 15 años en la selva, pues imagínense esos militares que tenían sus compañeras permanentes casi siempre y sus compañeras permanentes aquí, ¿cómo podrían cobrar sus sueldos si no estaban casadas? Entonces uno diría, claro, en esa lógica no se interrumpe la unión por decisión unilateral, sino porque hay un secuestro, por lo tanto, yo puedo probar la vigencia de la unión y puedo solicitar alimentos. Digamos que era un supuesto más fácil. Entonces, cónyuge o compañera permanente mientras subsista el vínculo. ¿Por qué con la compañera? Porque ha sido una aplicación analógica de la norma que han hecho la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La norma dice a los descendientes, entonces no dice hijos. ¿Qué significa? Que si algún día, imaginémonos que Sebastián tiene bendiciones, la gente de Santa Fe le gusta reproducirse. Entonces, tiene bendiciones y sus bendiciones a la vez tienen más bendiciones.